censura y alta temperatura con Marco Ruiz. El pasado miércoles 23 de septiembre fue un día importante para quienes desde hace mucho tiempo trabajan por la recuperación de la democracia en Venezuela, de la libertad de nuestro país y sobre todo para quienes buscan justicia frente a los crímenes y a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. También por quienes han sido víctimas de lo que muchos ya califican como un narcoestado en un país donde precisamente la economía negra, esa economía que viene de la explotación del oro, del tráfico de drogas, pues ha desplazado a nuestra economía formal y el nivel de ingreso que representa hoy para el Estado, imagínese usted, está por encima de la exportación de petróleo. Pero decía entonces que este día fue muy importante porque en la mañana la misión de verificación de hechos vinculados a violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ratificó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en la noche, el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, habló frente a algunas de las delegaciones que estaban presentes, aunque han estado presentes en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y allí solicitó la activación de un mecanismo conocido como la responsabilidad de proteger. Y es por aquí por donde vamos a empezar. Lo haremos sin censura y a alta temperatura con el embajador Diego Arria. Bienvenido, embajador, a alta temperatura. Gracias por su tiempo. Planteaba en la introducción esta alusión que hizo Juan Guaidó el miércoles en la noche en relación a la responsabilidad de proteger que tendría la comunidad internacional, pues habiéndose cumplido o comprobado esos tres pilares que sustentan la activación de mecanismos vinculados a esa responsabilidad de proteger. Y quiero empezar, para que nuestra audiencia lo entienda, por preguntarle en qué consiste exactamente esa responsabilidad que ha sido aludida en su discurso. Mira, gracias primero por tenerme. Segundo, voy a resumir porque creo que en los últimos días hay bastante confusión de qué implica, qué significa, qué se puede hacer con eso, cómo se traduce eso para el rescate de la libertad en Venezuela, ese concepto de la responsabilidad de proteger. Cuando yo dejé las Naciones Unidas, pasé a ser asesor de Kofi Annan, que era el secretario general, y formé parte del primer grupo de trabajo para este tema. Le quiero decir algo, en el fondo, la responsabilidad de proteger es una especie de propósito de enmienda de las Naciones Unidas, después de haber permitido los desastres atroces en Ruanda, en Somalia, en Bosnia. Y esto vino un poco como para decir que sí, nos preocupamos por la humanidad. En el fondo también le da una patada al tema de la no intervención en los asuntos internos. Pero no es nada distinto a lo que la Carta de las Naciones Unidas prevé. No hay nada, ningún delito que uno pueda concebir que no esté encuadrado entre las responsabilidades de las Naciones Unidas. Para nosotros los católicos dicen que invocar es pecado solo cuando tú invocas el nombre de Dios en vano. Sí. En las Naciones Unidas tú puedes invocar todo lo que tú quieras y ahí todo es permitido. El problema es que la responsabilidad de proteger es un principio, un compromiso político y moral que firmaron más de 100 países, creo que fue en el año 2005. 2005, correcto. Ahora, ¿qué significa eso? Compromisos morales y políticos en la comunidad internacional, la verdad que significa muy poco. Yo lo he visto en distintos conflictos, visto en Congo, Ruanda, Yugoslavia, etc. Las Naciones Unidas justamente se ha caracterizado, el Consejo de Seguridad, por no hacer que se cumplan ese tipo de obligaciones que están descritas en la Carta. Ahora, ¿qué importancia tiene o no? Yo planteé eso hace un par de años y Fernando del Rincón en un programa antenoche en CNN recordaba que me cayeron encima cuando yo traté de explicar en qué consistía, incluso dentro del propio gobierno interino. Ahora lo han rescatado, cosa que me parece importante. Y yo diría que la dimensión que le puede interesar a los que escuchan este programa es que
finalmente han dicho, le ponemos una luz verde. Todos aquellos países que sientan su obligación moral y política de ayudarnos pueden intervenir aquí de la manera que quieran. Esa es en realidad la invocación. ¿Y cómo es eso? Bueno, para tú invocar la responsabilidad de proteger por la vía de las Naciones Unidas, tendrías que ir al Consejo de Seguridad. Y eso para el caso nuestro es absolutamente imposible, porque China y Rusia lo vetarían. Lo vetarían, claro. Entonces, ¿qué otra opción hay? Bueno, la otra opción es que un grupo de países deciden que efectivamente Venezuela está en manos criminales, de criminales de lesa humanidad, en un estado total de abandono de su gente, y que es fundamental rescatarlos. Entonces arman una alianza. ¿Cómo es esa alianza, por ejemplo? ¿Cómo podría ser? Bueno, cuando Irak invadió a Kuwait, el presidente Bush de la época, que ha podido hacerlo solo, sacar a Hussein de Kuwait, armó una alianza de 34 países y sacaron a patadas y bombas al señor Hussein. Bueno, en el caso nuestro, aquellos países que tengan la disposición, la voluntad, el compromiso y las ganas de ayudarnos a salir de esto, pueden perfectamente perfeccionar una alianza. Vamos a especular en una. El señor Pompeo estuvo últimamente dando una vuelta en nuestros alrededores. Estuvo en Brasil, estuvo en Surinam, estuvo en Guyana, estuvo en Colombia, que son los puntos fronterizos de Venezuela. Y para mí, sin pensar mal, tengo que imaginarme de que evidentemente esas son las zonas que en caso de que haya una alianza son fundamentales de proteger. Claro, entiendo. ¿De qué manera o de qué otras maneras puede de alguna forma concretarse esa alianza? Se lo pregunto porque, bueno, realmente en torno a los cuestionamientos o algunos de los cuestionamientos que se ha hecho al gobierno interino, precisamente se encontraba lo que se acusaba como una falta de voluntad para hacer este llamado a la comunidad internacional, reconocer que definitivamente no podía solo. Constantemente se le venía señalando por eso. Y el día que finalmente Juan Guaidó se refiere y alude a este tema de la responsabilidad de proteger, se hizo tendencia, embajador, la palabra marines. Entonces en toda Venezuela se hablaba de que ahora sí iban a venir los marines, como que si realmente se tratara de esto. ¿Por qué no es precisamente eso que ha estado interpretando un sector de la población y que sí es exactamente? Es decir, unos 2, 3, 4 ejemplos concretos de lo que pueda o cómo pueda materializarse esa protección a la que se refiere este llamado. Salió un informe terrible, las atrocidades del régimen, y la gente dice, bueno, eso lo sabíamos los venezolanos. No lo sabían, porque si los venezolanos, yo pienso, hubiesen estado conscientes del nivel de atrocidades, violaciones, secuestros, asesinatos del régimen y no han hecho nada, oye, seríamos muy poco país. Yo creo que no lo sabían. Este informe le da, sin la menor duda, si lo aprovechamos, si lo usamos bien, es un parteaguas porque no es el lenguaje de las Naciones Unidas. Ahora, cuando tú tienes que explicar qué puedes hacer con eso y qué no puedes hacer. En el caso de la responsabilidad de proteger, mucha gente, como dices tú, vieron a los Marines. Yo no vi a los Marines. Y yo creo que entonces es obligación de los que invocan el concepto explicarlo. Y decir, bueno, mire, esto es como invocar la Carta de las Naciones Unidas. En la Carta de las Naciones Unidas dice que tiene obligaciones clarísimas de defender la integridad de las naciones, la gente, etc. Aquí, según la menor duda, se aumentan las esperanzas, cosa que no me parece mal. Lo que me parecería mal es que la gente no supiera realmente los alcances que esto puede tener. Puede tener éxito, puede tener éxito. Puede tener limitaciones, puede tener limitaciones. Yo creo que desde hace mucho rato no le hablan al país con absoluta claridad de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer por determinadas circunstancias. Aquí, el invocarlo no es una fórmula mágica para que vengan a invadir a Venezuela. Eso de ninguna manera es lo que implica la responsabilidad de proteger. Pero no invocarlo al mismo tiempo es como olvidarse de un recurso que posiblemente pueda ser útil
para nosotros. ¿Cuáles serían los principales escollos? ¿Cuáles serían las primeras y más importantes dificultades que podríamos encontrar los venezolanos que de alguna manera respaldamos este llamamiento a la comunidad internacional en función de que actúen los países en consecuencia y contribuyan a una salida quizás un poco más rápida de la situación en la que estamos viviendo? Pues fíjate, lo primero que yo creo que debería hacerse es dedicarse exclusivamente el gobierno interino a propagar, divulgar y profundizar este informe, nada menos que del Consejo de los Derechos Humanos. Está pasando un avión por encima de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Ese es un arsenal importantísimo. Sí. Entonces, dejar de discutir otros temas, dedicarse a eso. Más aún, debo decirte algo, para que la comunidad, vamos a seguir utilizando el nombre de la comunidad internacional, los Estados Unidos y otros pongan atención a lo nuestro. Nosotros tenemos que concentrar todo, además que la tragedia nuestra no permite sino hablar de ese tema. Hay que profundizar, que los venezolanos conozcan realmente lo que está pasando de repente a una cuadra de su casa o a 300 metros con esta cantidad de torturadores que tenemos. Y que las propias familias militar, policial, inteligencia en Venezuela conozcan de lo que le están haciendo a sus propios colegas de armas en este momento como torturadores. Si tú no ves, si la comunidad internacional no ve a una sociedad movilizada, va a ser muy complicado para nosotros. Y al mismo tiempo, imagínate, si nosotros somos una narcotiranía, una corporación criminal secuestrada de Venezuela, y seguimos diciendo que tenemos una constitución, que tenemos embajadores, que tenemos cancilleres, que protestamos, vamos a los tribunales. En el fondo, estamos diciendo que esto es una medio tiranía, una medio dictadura. Yo creo que esto implica, perdón que te diga, hay que desnudar al país completo de lo que está presente, de lo que puede suceder y realmente hablar en términos muy claros. Aquí no hay que invocar nada, aquí hay que desalojar a la narcotiranía y así mismo hay que decirlo al mundo. Tú puedes invocar lo que el Espíritu Santo, pero eso no es suficiente. Tú tienes que decirlo en los temas más concretos. Aquí no hay otra salida que desalojar a esta narcotiranía. Y para eso necesitamos no es solo que cumplan con sus obligaciones morales y políticas, sino que cumplan con todas las obligaciones que le da hasta la constitución de sus propios países, que lo reflejan en las propias Naciones Unidas. Bien, embajador, vamos a hacer un corte en esta conversación y ya en la parte final, a la vuelta, yo quiero conversar con usted en relación al efecto que finalmente este llamado que hace Juan Guaidó a esa comunidad internacional con las consideraciones que usted ha hecho en relación a ella, puede incidir precisamente en el debate interno y en la construcción de una unidad que también ha estado muy maltrecha precisamente a propósito de la visión o de las distintas visiones que se han conocido en relación a cuál sería el camino. Esto también pues poniendo sobre la mesa esa necesidad de movilización a la cual usted ha hecho referencia, para la cual es importante la unidad. Nosotros volvemos en breve, estamos conversando con el embajador Diego Arria acá en Alta Temperatura. Sin censura y alta temperatura con Marco Ruiz.